¿Cómo les va? Lo primero que tengo que decir es feliz Día del Médico, ¿eh? A todos los médicos, una gran vocación. Están cuando llamamos a la madrugada, nos contienen, salvan vidas, y se merecen siempre lo mejor y todo el respeto de la comunidad y la valoración. Vamos a empezar, podría ser una sección, ¿no? Comentando juras de diputados, Elegí un par de episodios de juras de diputados a los que me gustaría hacerles una pequeña observación. Vamos a empezar por la diputada Miriam Bregman. Escuchemos. Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras. Por los 30.000 detenidos desaparecidos. Contra el negacionismo, ni un paso atrás. Por la lucha antiimperialista, fuera yanquis de Venezuela y de América Latina, por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, por el socialismo, contra el genocidio en Palestina, sí, juro. Bueno, la diputada Bregman dice estar en contra del negacionismo, pero es negacionista de la dictadura de Maduro. ¿Se puede ser negacionista, depende del caso? Usted es negacionista, diputada. Es negacionista de un régimen que depende qué reporte tome, tiene por lo menos entre 6.000 y 18.000 crímenes de lesa humanidad. Ese negacionismo para usted claramente no cuenta porque en su juramento defendió a una dictadura carnicera que generó el mayor éxodo de sus propios ciudadanos, uno de los éxodos más grandes de la historia, con entre 8 y 9 millones de venezolanos, muchos aquí tratando de encontrar libertad y respeto a sus derechos. Pero usted, que habla de negacionismo, es negacionista de esa narcodictadura que además tiene en sus mazmorras desaparecido, detenido y desaparecido a un gendarme de nuestra patria, a Nahuel Gallo, por si no lo sabe. Usted habla de negacionistas, pero claramente es negacionista. Seguimos. A ver quién más. Y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. En representación del pueblo bonaerense, en representación de mi compañero, que ha demostrado lealtad, Guillermo Moreno. Sí, juro, orgullosamente peronista, juro. Mirá, mi amor, yo no me voy a callar, pero ¿quién te cree? Diputada Velázquez, voy a decir el nombre completo, María Elena Velázquez. Marita. ¿Marita? Marita. Bien. Partido Principios y Valores. Yo no sé qué es la lealtad para usted, pero Guillermo Moreno está condenado por mentir sobre la inflación, por falsificar los números de inflación. Es una de 3 condenas, pero con solo esa no fue muy leal con todos nosotros. Yo que usted revisaría el significado de la palabra lealtad. ¿O será una lealtad especial? Lealtad con unos, pero no con muchos otros. Raro. Seguimos, diputada del PLA. A ver, la diputada. Por los derechos de las mujeres, de las diversidades, contra los femicidios y los travesticidios, por el derecho del pueblo palestino de existir desde el río hasta el mar, porque frente a esta barbarie, los trabajadores tenemos que gobernar por el socialismo en Argentina y en el mundo, sí, juro. Queda usted incorporada a partir del 10 de diciembre. Diputada Romina del PLA del Frente de Izquierda. La verdad, en una sola frase encontré una contradicción que a mí me preocupa muchísimo. 2 contradicciones. Me resulta difícil pensar cómo va a defender a las mujeres y a los travestis y a la par lo conecta mientras defiende al grupo terrorista Hamás. Porque no diga Palestina, usted está defendiendo a Hamás, que es el que controla la Franja de Gaza. Y cuando defiende a Hamás, yo le diría,
que no soportarían ni 48 horas, ni una feminista ni un travesti, bajo el dominio de la gente que usted defiende. Y estoy infiriendo que usted defiende al grupo terrorista Hamás porque utiliza esa acepción tan cercana a ellos de desde el río hasta el mar, porque eso significa borrar al Estado de Israel. Entonces, si usted quiere borrar a un Estado, borrar al Estado de Israel, está coincidiendo con uno de los principales puntos del manifiesto que le da existencia al grupo terrorista Hamás, como si nuestro país no hubiera sufrido 2 ataques terroristas donde murieron decenas de compatriotas. De manera tal que todo su juramento fue una contradicción. Pero aparte, hoy me decía una persona experta en protocolo que el juramento ante todo tiene que ir en el sentido de la Constitución. Entonces uno escucha juramentos donde se defiende narcotraficantes, se defiende terroristas, se defiende dictaduras, teóricamente para estar en contra de otras dictaduras. Y me parece que por lo menos deberían leer nuestra propia Constitución. Solo con leer nuestra Constitución se darían cuenta que en algunas cosas definitivamente su discurso no coincide. Y la Constitución no es una opción. No es una opción. Es de verdad el gran acuerdo nacional. Que ustedes no la quieran cumplir, que la quieran pisotear, es cosa de ustedes. Sobre los que juraron por Cristina Libre, no es que me sorprenda, ya me parece que ni siquiera sorprenden, pero quiero decirles que para mí lo que hicieron es defender la corrupción. Defender la corrupción. Y también por una cuestión constitucional, me parece que deberían tener respeto por el daño enorme que hace la corrupción. Y la verdad que fueron el monumento a la corrupción. No es algo que se me ocurra a mí. Nunca se vio la escala ni el alcance obsceno, impúdico y pornográfico de la corrupción que hubo en los gobiernos que ustedes están defendiendo, sin la más mínima autocrítica, sin el más mínimo pudor. Porque si hubieran sido tan espectaculares esos gobiernos, no hubieran dejado el país como lo dejaron. Y eso no tiene que ver con cómo termine siendo el resultado del gobierno de Milei. Tiene que ver con lo que dejaron ustedes y no tienen para ofrecerle al pueblo argentino en un juramento ni un ápice, ni una pizca de autocrítica. Y es muy impresionante, porque cuando alguien no reconoce el daño que le hace a otro, para empezar, es bastante psicopático el escenario. Pero bueno, hablemos del poder. Hablemos del poder ahora. Mejor dicho, de poder y despoder. Y acá, atención, porque el poder es fugaz. La justicia es un poder estable. Probablemente el ejercicio del periodismo es otro poder estable. Los poderes ejecutivos dependen de la elección y tienen límites en mandatos, también por la Constitución. Entonces yo siempre digo, el poder debe ser tratado con respeto, sobre todo por el que lo ejerce. Había un emperador romano que le pedía a su asistente que siempre le recordara que era mortal, ¿no? Siempre. Porque el poder es fugaz. Y el que no lo entiende como servicio y lo entiende como algo que le pertenece, no solo se equivoca, sino que hace mucho daño, ¿no? Hace mucho daño. Entonces, creo que hoy el Congreso claramente mostró, y vamos a los términos del poder político, ¿no? Mostró una escena de poder y una escena de despoder. Hoy la representa en parte el presidente Milei, porque se reconstituyó el poder de Milei luego de estar contra las cuerdas, y vamos a avanzar con respecto a eso. Y en el caso de Cristina Kirchner es despoder porque se produjo finalmente, como veníamos anticipando en este programa junto a Facundo Chávez, se produjo el cisma, ¿no? El cisma que es apenas
el comienzo de un desbande. Entonces yo decía, porque estas son las dos caras del poder, ¿no? Cuando empieza a declinar el poder, se resquebraja, ¿no? Lo que en algún momento estuvo amalgamado. Y por otro lado, el que siente que su poder se reconstituye, funciona como un campo magnético que atrae, ¿no? Que acumula más poder. Quiero decir también que quedó un bloque como tercera fuerza, con 22 diputados, en lo que fue en su momento Provincias Unidas. Entonces tenemos primera minoría, La Libertad Avanza, segunda minoría, Unión por la Patria. En este sismo que es un cimbronazo, es un terremoto, porque no solamente estamos hablando de una fuerza que venía en los últimos 8 años siendo la primera minoría clara, sino en un espacio que supo tener el control de todo el Congreso por mucho tiempo. Simplemente era esto, Cristina pedía algo y así salía. Entonces es muy fuerte esta situación de despoder. Pero claro, todo venía transcurriendo como en una especie de transición administrativa, normal, recambios, unos se van, otros entran. Creo que esta mañana el que entendió cuál era el cambio de época con respecto a la lógica del poder político, del DERPO, como dice un amigo mío, fue el ministro de Economía, Luis Caputo, que lo explicó así. Durante 20 meses penando con un Congreso totalmente en contra, votándonos leyes en contra en los últimos meses, definitivamente queriendo romper el equilibrio fiscal para que al gobierno le fuera mal. Hoy, o sea, ayer se confirmó, somos la primera minoría en la Cámara de Diputados. Es decir, que no solo va a ser más sencillo pasar las reformas que queremos pasar, sino que además se terminó esa amenaza de los pueden voltear, esa amenaza de no pueden vetar algo. Bueno, es brutal el cambio de escenario, pero yo lo resumí en 2 fotografías. Hay una tercera foto que vamos a analizar después con Facundo Chávez, pero son 2 fotos. Ustedes se acuerdan, asume Milei con la más frágil gobernabilidad desde el regreso de la democracia. ¿Se acuerdan los comedores de pochoclo en la playa? Decían, no dura ni 3 meses. Tuvo un paro en tiempo récord. ¿Cómo asume Milei? Asume dándole la espalda al Congreso. Tenía que magnificar su presencia y su distancia porque el Congreso no era su terreno. Algunos auguraban que no iba a poder sacar una ley. De hecho, sacar una ley le costó 6 meses. Empieza dándole la espalda al Congreso y hoy estaba en un palco en el Congreso. O sea, ya era territorio propio. ¿Qué cambia entre una y otra foto? Justamente el equilibrio de poder, la gobernabilidad, el haber construido poder. Construir poder es tener manitos que voten tus reformas. Pero además, esta presencia del presidente, que ya no tiene que tratar de lucrar en su confrontación con los diputados o senadores, que tiene que sentarse a conversar, porque no le alcanza todavía con sus propios votos para que esas reformas salgan. Entonces, entra al Congreso, muestra, ¿vieron? Pudimos construir poder, pero también sabe que necesita consensuar. Miren, les voy a contar algo. Anoche, el presidente Milei estaba prestando atención milimétricamente a los numeritos que iban y venían, porque todavía era cabeza a cabeza la cosa. ¿Ustedes se acuerdan? Nosotros hace unos días les contábamos, bueno, si se van los catamarqueños, si queda este y se va el otro. Pero eso terminó de ocurrir anoche. Y, claro, en ese momento el presidente, el propio presidente lo festejó. Festejó esta minoría, primera minoría para La Libertad Avanza. Y dijo esta frase de la elección del 26 de octubre. Dijo Milei, el 26 de octubre cruzamos el Mar Rojo. Iba a necesitar
para ese alivio que implicó la elección, no solamente construir esta primera minoría, sino que ahora viene la hora de la verdad con las reformas. Cruza el Mar Rojo, pero falta transitar un camino todavía, un camino muy importante, que va a requerir del arte de la política, esa a la que Milei se negaba. Ahora tiene ese test Milei. Y eso en parte es lo que vimos con su presencia en el Congreso. Pero fíjense que tal vez uno puede contar los 94, ¿no?, diputados, pero hubo uno que fue el que cambió el orden de la balanza. Y hablamos con el diputado de Entre Ríos, Francisco Morcho, al respecto de su decisión, que también era una decisión que para algunos podía ser polémica porque estaba dejando un lugar en el PRO para pasarse a la Libertad Avanza. Y decía esto de su decisión, ojo, consensuada con el gobernador Rogelio Frigerio de esa provincia, que también es un amarillo. Lo natural hubiese sido que yo estuviera en el bloque del PRO, siendo parte de una oposición constructiva hacia el gobierno, intentando ayudar al gobierno, pero en un momento, junto con el gobernador Frigerio, nos dimos cuenta que el conteo estaba 94-94 y que el kirchnerismo tenía grandes posibilidades de ser la primera minoría y que yo lo podía impedir. Así que tomamos esa decisión. Yo soy productor agropecuario, decidí meterme en política porque no estaba para nada de acuerdo con las políticas que llevó a cabo el kirchnerismo siempre. Y bueno, impedir que ellos manejen la agenda del Congreso me pareció que era un deber que yo tenía y por eso tomamos esa decisión. Bueno, le voy a pedir a Facu, Facu, ¿me ayudás? Quiero analizar, vos sabés más que yo de política. No. Acompáñame. Sí. Tengo otra foto. La foto, me parece. Pero vos la trajiste. Vení, sí. Vení acá. Voy para allá. No me dejes sola. Dale. Esta foto me parece que expone, muestra a lo que estamos asistiendo. A ver. Ustedes ven esta foto y es parecida a la que se vio hoy. Hay otros nombres, hay otras personas, hay otros hombres, hay otras mujeres. ¿Dónde está Wally, podríamos? Y hay que buscar dónde está Wally, porque esta foto tiene exactamente 4 años. El 7 de diciembre, en realidad, serían 4 años. Si vamos allá arriba de todo, arriba, más arriba, ahí está el señor. Arriba de todo. Acá está. Javier Milei. El único libertario que había en el Congreso hace exactamente 4 años. El 7 de diciembre estaba el presidente Javier Milei solo en la Cámara de Diputados. 4 años después de haber sido elegido presidente, y me contó en una reunión un candidato importante que enfrentó al presidente, me contó en el 23 un detalle importante, que es que el 23, cuando él es proclamado presidente, estaba todo un congreso, diputados y senadores, aplaudiendo la elección como presidente de este hombre que hoy se muestra así. Se muestra en el balcón como dueño de la escena y con la primera minoría y habiendo relegado al kirchnerismo de la primera foto, que si podemos ver la primera foto. La foto grande. La foto grande del 21, en esta foto... Sacame acá, mira. No, pero poné la foto grande, porque esa es la que muestra, mira. Toda esta zona del kirchnerismo, zona de la izquierda era del kirchnerismo. ¿Se entiende? Todo esto. Todo esto era el kirchnerismo. Todo esto era el kirchnerismo, todo. Ahora lo que le queda al kirchnerismo son 93 diputados y a la Libertad Avanza, al gobierno, después de solamente 4 años, le quedan 95 diputados. Esto es un reflejo de lo dramático que es el escenario político en la Argentina y cómo en solamente 4 años, la política argentina se puede dar vuelta completamente. Es un terremoto lo que hubo. Es un terremoto, pero es un terremoto de enorme impacto y consecuencia, porque de un solo diputado
de un solo diputado. Él entró con Victoria Villarruel, pero técnicamente Victoria Villarruel no era una libertaria. Victoria Villarruel era una conservadora nacionalista. Era conservadora nacionalista. El único libertario que había en el Congreso hace solamente 4 años era Javier Milei. Déjame preguntar algo. ¿Sabes que en estas horas hablaba con alguien que respeto mucho, persona muy importante, líder del mundo de los negocios, sí, que hacía una reflexión sobre que se terminaron los partidos como los conocíamos? Sin dudas. Yo le decía, no, y fracasaron las coaliciones. Vos fíjate, las coaliciones pudieron ganar, pero luego fueron una especie de loteo de gobiernos que terminó no pudiendo concretar planes. Y me dice, y me parece que la sociedad en muchas cosas está adelante. Sin dudas. Porque claramente hay un montón de cosas que pasan en la realidad que la sociedad parece percibirlas, ¿no? Casi liderando a sus líderes. En la foto esa... Es que es la única explicación para que un tipo que está solo en la foto, 4 años después... Pero a ver, hay que tomar dimensión de esto. Ustedes ven todo este hemiciclo y hay una sola persona libertaria hace exactamente 4 años. Ahora, espérame, porque creo que también... No te vayas de acá, porque vos conocés lo que puede ser esto. ¿Cómo te imaginás ahora... Esto fue un terremoto para el kirchnerismo. Fue un terremoto no estaban absoluto. acostumbrados. Y eran los dueños de este lugar. Era el dueño, digamos, los dueños de la escena era el peronismo, completamente. O sea, hoy yo veía las caras, no sé si... Y te vas a acordar de esto que te voy a mostrar. Primero quiero empezar, porque la persona que lo registra, que creo que quedó en uno de los cargos de la vicepresidencia de la Cámara, Cecilia Moró. Cecilia Moró, vicepresidenta primera. Creo que, no sé si tenemos ese corte, donde ella se queja de la salida de los catamarqueños, ¿no? Bueno, ella hoy se quejó de la salida de los catamarqueños. Hace solamente menos de 3 meses, ¿tenés la escena que le hicimos el Televín con Facundo? ¿Te acordás de la escena del Televín? Cuando corrió. Sí, mira esta escena. Cuando corrió y se sentó. Ahí estaba, acá estaba. Cecilia Moró, que hoy se quejaba de 3 catamarqueños que se fueron del bloque, salía velozmente de su banca para controlar la sesión y el recinto, dejándolo pintado a Martín Menem. Porque tenían mayoría. Claro, porque tenían mayoría. Bueno, exacto. Hoy está pidiendo por los catamarqueños. Exactamente. O sea, el cambio es brutal. Digo, ese movimiento que hizo Cecilia Moró le dio el quórum porque con el peronismo y con los partidos aliados al kirchnerismo le sobraba 2 tercios. Exactamente. Ahora, atención con esto. Porque el gobierno, claro, entre eso y ahora, pero es como, olvídate, es una energía y una vitalidad como, no sé, volver a la vida, resucitar políticamente después de haber estado contra las cuerdas, literal. Y ustedes lo saben que era contra las cuerdas porque hubo sesiones donde era 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios. Hubo era, 50, atención, 50 votaciones que perdió el gobierno 50, en todo el año. Pero atención con esto, cuando decimos 2 tercios, no es un River Boca, es el número de juicio político, estamos hablando de eso. Entonces, al gobierno que hoy está en una situación, comparándola con esta, donde se levantaba una diputada de la primera minoría y les controlaba el Congreso y tenían que hacer tiempo como en los partidos, obviamente es el día y la noche, es la gloria, pero no le alcanza para aprobar las leyes. Entonces ahí es donde se viene el test político. A ver, el caso Tapia, tal vez me adelante con lo que voy a decir, está mostrando otro juego de Milei político. Porque yo decía el otro día en términos futboleros, está jugando sin pelota, es decir, está no haciendo, dejando que Tapia sea su propia bola de nieve. Pero esto era imposible pensarlo en el primer Milei. Era imposible pensarlo. ¿No? Bueno, en este choque con Tapia, que casi es un choque de soft power, ¿no? Hay tal vez el Milei que sabe que en lo que viene tiene
que negociar. Pero en el caso de Tapia, lo que dice es, yo acá no me tengo ni que enojar, si lo está haciendo todo solo. Solo. ¿Para qué lo voy a molestar? ¿No? Bueno, dicho esto, es otro Milei, si uno lo compara con el que se enojaba, que le decía ratas, degenerados fiscales, etcétera, etcétera. Porque es otra la necesidad política. Si no lo hace de esa manera, pueden peligrar las reformas. Sin duda. Y si no tiene las reformas que necesita Milei, no puede lograr lo que va a marcar el éxito de su gobierno, que es crecer, que la economía crezca. Lo que hay es una economía de riesgos. Es decir, como recién estaba contando Karen Reijar, la prioridad son las reformas y el presupuesto. Y no hay que meterse con ninguna otra cosa. Esa es la orden que bajó el presidente. Solamente presupuesto y las reformas que necesita el gobierno en estas sesiones extraordinarias, que se va a firmar el decreto el viernes de convocatoria. Bien, bueno, acá tenemos un dato. Vamos a ir a otro momento de hoy. Bastante polémico, porque en un principio, vos lo conoces más a Juan Grabois. Yo tuve una sola experiencia, después de la cual dije, no hablo con gente que es violenta, porque la verdad que fue un momento muy violento. Pero algunos decían, ¿hizo el saludo tal Grabois o solo fue la B de la victoria? Mirá, miremoslo y me contás. Lo miramos. Levanta la mano y algunos dicen, che, ¿hizo el saludo? No, está haciendo la B de la victoria. Está haciendo la B de la victoria como un desafío. Primero el puño como señal de resistencia y la B de la victoria. Esa es la B de la victoria. Pero ahí le veo muy derechita la mano yo. Sí, pero la verdad es que de Grabois se puede hacer muchas cosas, pero eso no. Una cosa más. Sí. ¿Se lo hacía a Patricia Bullrich? No, se lo hacía al presidente. ¿Al presidente? No es el Milei. presidente. Fíjense hacia dónde apunta. Si podemos ver, pasamos lentamente, al que le está apuntando es al balcón donde está el presidente, Karina Milei y a Manuel Adorni. Y hay otra imagen, a ver. Y hay otra imagen un poco desagradable, bastante desagradable. ¿Desagradable? A ver, yo. Muy desagradable. A ver. ¿Ahora viene? Desagradable. ¿Qué hace? ¿Y ahí qué pasa? Espera un segundito que ahora vas a ver. La ve allá está el presidente con... ¿Y ahí, atención ahora. Atención ahí. Atención. Ahí está. ¿Qué hizo? ¿Como la como nariz? Alguien que estuviera ¿Drogado? aspirando a alguna sustancia. ¿Le dijo a alguien...? Sí, estaba dirigido a una diputada. No voy a decir a quién porque la verdad que no tiene ningún sentido, porque es una agresión absolutamente impropia y que decir hacia quién va dirigido es una situación horrible y que no lo merece ninguna de las personas que estaban ahí, porque primero se habló que era hacia una diputada y después pudimos confirmar que no, que era hacia otra diputada. Mencionar el nombre lo único que va a hacer es agredirla y agraviarla a la mujer y no tiene nada. Igual, ¿sabés qué? Horrible. Yo creo Igual que... yo quiero decir una cosa, ¿Qué? Lo que fue el escenario de hoy de la Cámara de Diputados no fue solamente de el kirchnerismo, que uno puede ser crítico de cómo se maneja el kirchnerismo. La Libertad Avanza también tuvo una actitud combativa y una actitud de confrontar y también de cuestionar de manera airada y por momentos de manera poco educada. Es la Cámara de Diputados que viene y hay un oficialismo fortalecido. ¿Va a ser peor que la del año pasado? Mucho peor. ¿Qué? ¿En serio? Mucho peor. Mucho peor porque lo que vamos a tener es un kirchnerismo que está radicalizado, claro. Está a la defensiva y está muy débil. Y que no está acostumbrado, y no está acostumbrado a esto. no tener poder. No está acostumbrado a esto. Miren, ¿qué es el despoder? Que un marginal como Luis Delía le diga algo así a Cristina Kirchner. Es absurdo. Ella hoy tendría que mandar a su hijo a Santa Cruz, que es lo mejor que le puede hacer, además para que, bueno, lo atiendan como corresponde. Un pibe que tiene problemas de adicción, serio, todos lo vemos, más fácil es negar, no decirlo. Digo, ¿qué haría Néstor con él? Lo mandaría a Santa Cruz,
lo que haría su papá, lo ayudaría a que recomponga su vida, a que se cure, a que se sane. Digo, eso ayudaría. Ahora nadie se lo dice, es más, todo el mundo lo alienta y, viste... No lo hubiese hecho si estaba Néstor Kirchner vivo. Esto no solo es el despoder, no solo es el despoder. Horrible. También es un mensaje casi mafioso. Es. ¿Por qué? Porque D'Elia es uno de los que está acusado en la causa Memorándum con Irán. Brava es la situación, compleja es la situación de D'Elia. Y él sabe lo que él sabe y que Cristina sabe que él sabe. ¿No? Entonces, no hay que verlo solamente por ese lado. Pero además de eso, que solo ellos saben, yo quiero recordarles que hoy estamos todos viendo qué va a hacer Trump con Venezuela, que vemos que tiene muchos defensores aquí. Lo que critican a la dictadura de acá, no critican a la dictadura, parece que hay crímenes de lesa humanidad que son aceptables para ellos, ¿no? Una cosa rara. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que D'Elia, en esa amenaza cuasi mafiosa, también habla de Máximo Kirchner porque sabe que es el punto más débil. Más débil de Cristina. De Cristina Kirchner. Y yo les voy a mostrar nada más que un par de párrafos de la elevación a juicio de la causa Otesur, donde aparece Máximo Kirchner como organizador. Acá está, mirá. En el papel de organizadores, a su hijo, Máximo Kirchner, aparece De Vido, aparece José López, mucha gente aparece ahí. Mostrame el otro párrafo. La instauración de una ingeniería societaria, contable y legal que le permitía primero sustraer los fondos públicos del Estado y luego apoderarse de aquellos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero. Mostrame el otro párrafo. Fueron los expresidentes, junto con su hijo Máximo, quienes llevaron adelante las distintas operaciones necesarias a los fines de incorporar a su patrimonio los hoteles que luego serían puestos a disposición de la maniobra de lavado de dinero. ¿Saben qué significa esto? Máximo preso significa esto. Pero lo digo no por una cuestión de intuición, cálculo. No. Esta causa, en el caso de Lázaro Báez, ya está. Está condenado. Sin domiciliaria, ¿no? No, sin domiciliaria. Preso sin domiciliaria. Ya está muy avanzada. Cristina había logrado el sobreseimiento sin juicio. Ustedes saben que la primera parte, la parte de sacar plata del Estado, de robar plata del Estado, es vialidad. Esta es la otra. Y son bienes que son tantos que son inocultables, inexplicables, inaceptables, etcétera, etcétera. Entonces, Luis D'Elia sabe de qué habla. Sabe de qué habla. Y Cristina también debe saber qué le está pidiendo. Pero el tema es este. El tema es este. Me tengo que ir y pedirle a Cami que solo diga así todo lo que tiene para decir del balance de la AFA, que haga estallar la bomba ahora. Y tranqui, Cris, porque entre más tiempo, más cosas vamos a contar. Dale nomás. Es así. De los balances desde la gestión Chiqui Tapia, a ver, todos los balances previos a que asuma Chiqui Tapia en 2017 fueron aprobados, tal vez con alguna observación en el medio, capaz que les pidieron alguna rectificación, alguna aclaración, pero todos los balances hasta 2017 fueron aprobados. En 2017, el 29 de marzo, sucedió que Tapia asumió la dirección de la AFA. Desde ese entonces no hay un balance aprobado. Lo que vemos cuando entramos a la documentación es que unos 66.000 millones de pesos sin ajustar por inflación, o sea, dándoles el changüí de no ajustar por inflación 2018, 2019, 2020 y etcétera, 66.000 millones sin ajustar están observados directamente. Es decir, les pidieron específicamente explicaciones sobre gastos que estaban englobados en distintos conceptos que van desde gastos varios hasta un fondo para el COVID que no se explicó. E incluso ingresos, no solamente gastos, ingresos como por ejemplo subsidios de la FIFA o de la Conmebol, que no fueron explicados. Eso da cuenta de años y años, y gestión tras gestión, no solamente la de Milei, de balances no aprobados y de opacidad en la forma de explicar lo que en realidad todos tienen que explicar frente a la IGJ. Es que no es solamente la AFA no cumple con los mejores estándares de transparencia, no cumple con los mínimos estándares de transparencia para una asociación de grandes montos como
como es obviamente la AFA. Especialmente, Cris, desde el 2023 a la fecha que vemos cada vez más problemas con las explicaciones que se le dieron, que se le dan a la IGJ en particular. Esto que adelantaba Daniel Vítolo, lo vimos, el titular de la IGJ, lo vimos en la documentación que vamos a seguir ahondando y vamos a mostrar. Esto es un adelanto del balance, es un escándalo, es un escándalo. Una línea para cerrar, Flor. El directorio del fondo se iba a reunir este viernes para tratar el caso argentino, Ajá. una reunión informal en la que generalmente se termina por definir cuál va a ser la postura en la reunión formal del board. Postergaron la reunión. ¿Qué me dijeron a mí? Se está discutiendo en este momento entre el staff, o sea, la gente de línea del fondo y el gobierno argentino. Ajá. Hay dos temas. El tema de la acumulación de reservas por un lado y el tema de las bandas cambiarias por el otro. Así que atentos, estamos atentos a esas conversaciones. Cris, muchas gracias, último Flor, asterisco, gracias, rapidísimo, atención sí. con el Banco Nación, ¿sí? Ojo que pueden haber cambios en la dirección del Banco Nación. Ajá. Ayer me quedé así para decirte que algo estaba... Ya hay hay críticas cambios, para sí. la CIDE, hoy no me lo Ok, quedo. Atención bueno, con el Banco ya lo Nación. escucharon acá. Si vas, ya está Luisito del otro lado. Hola, Luisito.